Días. Vamos con otro tema. El último balance hídrico nacional arrojó datos realmente preocupantes. Desde los últimos 25 años, fíjese, existe una progresiva disminución de las precipitaciones y caudales de los ríos en el centro norte de nuestro país. La pregunta es si Chile definitivamente se está secando, si esto se podría revertir o no, si son ciclos o si esto llegó para quedarse. Estamos con Dani Linares, que nos va a contar detalles de esto que obviamente es súper preocupante. Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, sin duda. Preocupa y además aquí nos dan datos concretos respecto a la situación que vive el país en torno a la sequía, con cifras que son decidoras de cómo se ha ido reduciendo el recurso hídrico en prácticamente todo el territorio de la zona norte y centro del país. Vamos a conversar de aquello junto a Ezio Costa, de la ONG FIMA, con estos resultados que finalmente dan cuenta de que el caudal de los ríos va bajando incluso más rápido que lo que desciende la cantidad de precipitaciones. Es un tema ya más bien estructural de nuestro país. Sí, bueno, buenos días, Dani, Nicolás, Carla, a todos. Es extremadamente preocupante la situación, porque tenemos por una parte una disminución de precipitaciones que en principio se calificó como una mega sequía, que ya lleva más de 10 años y que es efectivamente una cuestión estructural, no va a cambiar, no vamos a volver a tener las precipitaciones en el centro de Chile que teníamos hace 10 años atrás. Y además es preocupante porque este fenómeno que es propio del cambio climático se une a un montón de actividades que son propias de cada una de las cuencas que están produciendo un agravamiento de esta crisis hídrica. Entonces, uno podría decir, bueno, es que hay una situación global y entonces la situación global nos tiene problemas. Sí, pero la situación global está producida por las situaciones locales. O sea, la situación global de cambio climático se produce porque estamos destruyendo nuestros bosques, porque estamos destruyendo nuestros humedales y la crisis hídrica e incluso la pérdida de precipitaciones en cada una de las cuencas tiene que ver también con la pérdida de los ecosistemas en cada una de las cuencas. Entonces, estamos extrayendo más agua de la que se recarga en la cuenca, pero además destruyendo aquellos espacios que permiten esa recarga. Esto, si me permites, voy a hacer un símil con lo que decía el entrevistado anterior, que era un decano de economía que hablaba sobre las deudas. Existen deudas responsables. La deuda ambiental es una deuda siempre irresponsable. Aquí no tenemos de ninguna forma de devolver eso que estamos quitándole a las generaciones futuras. En ese sentido, en el caso del río Maipo, por ejemplo, aquí de la cuenca en la región metropolitana, que se alimenta precisamente del deshielo y que ha ido bajando su nivel de forma importante, más allá de que escasean, por cierto, las precipitaciones, pero hay una situación que escapa, por ejemplo, de lo que uno puede pensar de que esto significa solamente la falta de lluvias, sino que también hay un trabajo que se debe hacer a nivel de política pública. Sin duda hay un trabajo a nivel de política pública. La falta de lluvia es una condición que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, una política pública tiene que tomar en cuenta que no va a llover lo que llovía antes. Luego, la regulación de aguas no puede ser la misma que teníamos antes. Pero además, como tú decías, los glaciares se están perdiendo. Se están perdiendo por el aumento de la temperatura, porque subió la isoterma, etcétera, pero también se están perdiendo porque hay actividades que los intervienen. Entonces, en el caso de la cuenca del río Maipo, está el proyecto Alto Maipo, que sigue avanzando debajo de los glaciares. En el caso de Santiago también está el proyecto de Anglo American, que pretende hacer minería subterránea debajo del glaciar La Paloma. Esos glaciares son importantes para mantener el agua de la región metropolitana. Esto no es solo la región metropolitana, pasa en otras regiones del país. Se hacen proyectos en los glaciares y a pesar de que ha habido una ardua discusión sobre la necesidad de una ley de glaciares, no ha salido todavía esa ley de glaciares. ¿Y cómo se adapta también la política pública en esta época? Pensando que quizás estamos en una oportunidad importante cuando se está discutiendo un nuevo código de aguas. ¿Qué debe incorporar esta normativa para mejorar este recurso? ¿Cómo manejamos la poca agua que hay? Sí, la poca agua que hay, la poca agua que habrá. Obviamente, para manejar esa poca agua se requiere de una regulación que sea relativamente flexible, porque las condiciones respecto de esa agua van a ir cambiando en el tiempo, probablemente haciéndola más escasa aún. Entonces, nosotros tenemos una regulación de aguas que está basada en un modelo que se concibió en los años 80 de propiedad sobre los derechos de aguas, que es un modelo que es muy rígido y que además toma como paradigma que los privados, dueños de esa agua, van a ser aquellos que van a decidir en el fondo sobre la gestión. El Estado, y junto con el Estado, el pueblo de Chile, la democracia, tiene muy poco que decir respecto de esta gestión de agua que hacen los privados en el sistema actual. Entonces, un cambio en la regulación de aguas, sin duda tiene que devolverle a
el Estado, al bien público, la posibilidad de decidir sobre cómo se usa el agua de alguna forma. Y esto no significa quitarle el agua a nadie. Esto significa poner primero la necesidad de proteger el agua, las cuencas y los derechos de las personas, y después la productividad, que por supuesto es importante. Eliminar la perpetuidad quizás de la administración del recurso y que esto sea evaluable cada cierto tiempo en la medida que veamos que no se están ocupando de buena manera. Por supuesto que hay que eliminar la perpetuidad. O sea, los derechos de agua que fueron entregados en los años 80 y posteriormente son todos los derechos de agua. Hoy en día no existen prácticamente derechos de agua superficiales que se puedan pedir en Chile. Luego entonces lo que sucedió es que le entregamos la soberanía sobre el agua a un número determinado de personas que fueron las primeras que llegaron a pedir esa agua, que en muchos casos son los agricultores y en muchos casos son los pequeños agricultores que por supuesto tienen que tener agua. Jamás una reforma de código de agua se va a tratar de quitarle el agua a los pequeños agricultores, pero hay una serie de otros actores, especuladores incluso, que tienen esos derechos de agua, que los usan o no los usan, y respecto de los cuales uno como Estado debiéramos tener la capacidad de tomar decisiones. La primera decisión, creo yo, es que un porcentaje de agua se tiene que quedar en las cuencas para mantener los ecosistemas que a su vez hacen que la cuenca funcione. Eso es lo primero. Después de eso hay que darle agua a las personas y luego hay que producir, por supuesto, y hay que producir de la manera más eficiente posible. Este sistema que tenemos, si bien tiene algunos ribetes que podrían apuntar hacia la eficiencia, la verdad es que ha demostrado que tiene muchas fallas, entre ellas que ni siquiera la Dirección General de Aguas sabe cuánta agua está entregada ni a quién, y con esa falta de información es imposible gestionar el recurso. Eso y en lo cotidiano, nosotros ¿qué podemos hacer para ir cuidando el recurso hídrico, para cuidar el agua? Porque también se habla, por ejemplo, no sé, de ducharse menos tiempo, en fin, pero también hay otras medidas que apuntan también a poder mantener la poca agua que tenemos disponible y que, claro, con el tiempo se va a hacer incluso mucho más crítico. Claro. Mira, hay varias cosas. Yo creo que la primera es hacerse consciente del problema y ponerse frente al problema y entonces decirle a la autoridad, a su autoridad favorita, esto no es una cuestión de colores políticos, a su autoridad favorita dígale: necesitamos hacer algo respecto de este problema, necesitamos tener una gestión de agua que sea de cara al futuro y de cara a las generaciones futuras. Y lo segundo, las cuestiones que uno puede hacer, digamos, en la casa, hay cosas, ducharse más brevemente, obviamente es una de ellas, pero por ejemplo tener jardines que sean, o jardines o lo que sea que tengamos en las casas, que sea más respetuoso del ecosistema en el cual vivimos y por lo tanto preferir cierto tipo de vegetales y de plantas que son más propensas a las condiciones hídricas actuales, de manera de no tener que malgastar agua en eso. Es otra medida que uno puede tomar. Pero las medidas individuales, si bien hay que tomarlas, son medidas que no van a funcionar si no hay un cambio regulatorio más profundo. Eso, Costa, gracias por estos minutos con nosotros, con un tema sin duda importantísimo, ¿no? Y que ya con datos concretos, con números sobre la mesa, dan cuenta de este nivel de sequía que ya es estructural en nuestro país, desde la zona norte hasta la zona central. Claro, Dani, y también tomar conciencia que uno puede hacer un cambio, aunque sea pequeño, pero se va sumando. Muchísimas gracias nuevamente, que esté bien.